¿A que solo ha sido un poquito lo que hemos tardado en volver? Bueno, ¿Eh? algunos se está sentando ahora. Bueno, pues muy bien, Pues porque quietos. tenéis que estar atentos, ya que del 10 al 18 de noviembre se celebra la 26ª edición del Festival Internacional de Títeres en Bilbao. Y por Bien. este motivo, el Centro de Documentación de Títeres ha preparado un programa de cursos, actividades imparable. Y por eso hemos traído aquí a nuestro sofacito a Antoine Bastero, gran titiritero. Que viene acompañado, claro que sí. Muy Gracias, bien gracias por lo acompañado. de gran titiritero, sobre todo. Hombre, más de 25 años, 27 en el mundo de los títeres y 30 y pico en el mundo del teatro, yo creo que te has ganado Sí, sí. el calificativo de gran. De gran y grande, constante, gran y sí. constante en esta sociedad, sí. Como decía mi compañero, que no has venido Que solo. viene acompañado, bueno. Sí, ven pues ha aquí. venido con Preséntanos. nosotros. Ay, yo soy Agurchane Bacteria y he venido un poco a acompañarle a este hombre que no sé qué anda ahora como de promoción de aquí para allá y me está volviendo loco. O sea, todo, porque andamos siempre muy cómodos metidos en el baúl y ahora está todo el día sacándonos entre actuaciones y promociones, pues nos está volviendo locos. No parará, Gurchane, voy encantada, ¿eh? Yo soy Nayara, ¿eh? Nayara encantada. Yo soy Vale. Jorge, ¿qué tal estás? Aupa, Jorge. Me ¿Todo gusta bien? más Jorge, la verdad. Bueno. Perdona, Nayara, es Nada la de cosa nada. es eso. A mí Sí. me gusta más Nayara también, que Agurchane con perdón, ¿eh? Oí, Con perdón. Claro. Bueno, porque todavía no me Con quita respeto. todavía no me quita los rulos. Cuando me quite los rulos ya verás. Ah, pensaba Ese que es la el bata. problema. Bueno, la bata Pensaba también. que la me puedo- bata. la bata también me quitaré, me pondré otra bata. Porque tengo una colección de batas que no veas. A Gurchane, no te duermas, que me han dicho que parece que te ha picado la mosca cheche. A mí, porque ¡Oh! Sopa se ha quedado. Ya está dormido. Agurchane, Agurchane. perdona, es que nos echan los culebrones hasta muy tarde, ¿sabes? Todo el programa del Coti acaba a las 3 de la mañana y estamos todas, ya lo comentamos en la cafetería, llegamos con la pestaña pegada. Yo no sé si Agurchane conoce de cerca, casi seguro que sí, ver. este Festival Internacional de Títeres en Bilbao, que ya llega, como decía Nayara, a su edición número 26. Bueno, Casi nada. Casi nada, vale un peine. Cuéntanos qué cositas va a haber. Ahí en el Festival de Títeres de Bilbao habrá un montón de cosas. Yo la verdad es que a muchos compañeros míos han estado actuando muchas veces. Lo único que os puedo adelantar, porque eso sí que me lo han chivado, es que este año van a dedicarlo todo a las mujeres. ¡Que ya era hora! ¡Ya era hora, la verdad! Así que no sé, estoy esperando una llamadita, a ver. ¿Que vas a presentar el acto tú o qué? Pero te ¿Eh? cambiarás de ropa para Vamos, el y acto, todas ¿eh? las de la plaza, todas las de la Degus, vamos a ir todas a actuar si nos dejan. Y si no, a ver, porque oye, ver es lo mismo que actuar. Casi, casi. Nosotros también tenemos una sección de corazón aquí en el programa. ¿Sí? Igual Agurchane puede venir un día a hablar de los famosos, de la Ay, de lo que Pantoja, quieras. de A mí Julia la Muñoz. verdad es que me gusta más escuchar y luego hablar así en petit comité. Pero bueno, no me importa, ¿eh? Tengo mi opinión forjada ya. ¿Y qué más cosas se han preparado? Aparte, pues bueno, actividades, cursillos. Es difícil ser alguien que se dedique en cuerpo y alma al mundo del títere. Pues la verdad es que es bastante complicado, es bastante complicado. Yo a veces, por ejemplo, cuando hace muchos años todavía, ¿no? Cuando empecé a hacerlo, vivía en casa de mis padres, ¿no? Y mi madre me decía, ¿por qué no te dedicas a vender otra cosa? Porque es lo complicado, o sea, con el entusiasmo que pones en esto. Si vendieras cepillos de dientes serías millonario. Tú sabes la cantidad de horas de teléfono, de llamadas, de cartas, de entrevistas, de viajes, de kilómetros que haces. Nosotros, por ejemplo, en lo que es la compañía de títeres, tenemos una oficina y está abierta todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 2 del mediodía, y el teléfono no para, los internet, No para. los correos electrónicos. Tenemos que estar allí, ¿sabes? Sois como superhéroes, Sí, casi un casi poco. superhéroes del títere. Por cierto, Agurchane no viene sola hasta no. este plató. Creo que hay más parte de, Sí. de la Yo familia, creo de otras familias que las hemos visto incluso. Sí, tenemos que conocer a reposando. más, Yo quiero conocer a alguien a más. más candidatos, pues, Agur, a presentadora Agurchane. de Agur, evento. ¿Te quieres quedar conmigo aquí o no? Bueno, venga, ahora Hala. voy con... Uy, 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 ya uy. por fin, es lo que yo quería. Agurchane, Bueno, qué pues, suerte has tenido, ¿eh? Aquí tenemos al A profesor, que es el profesor que tiene también muy mala gaita. Profesor. El profesor, sí, ¿Cómo se llama el porque profesor? El profesor no tiene nombre. Ah, es el es profesor. el Maisu, el profesor. Mai. Esta es Virusa. Virusa. Sí, Virusa, porque tenemos tres familias. En el espectáculo que estamos Ah. ahora representando de aquí para allá, que se llama Tony la Sal en Los virus Mm. atacan, pues lo que hay es muchos virus, muchos microbios y muchas bacterias. Muchos bichitos pequeños. Y esta es Virusa. Y esta es Virusa, que siempre está oyendo el MP3, música. Jovenzuela y ella. Ella va siempre con sí. Además es como digamos, no resabidilla, es lista, pero de las de verdad, no De de las de resabidilla. verdad. ¿Quién más hay por ahí? Este es el empollón.
Tiene cara, tiene cara. Este es microbio chiquilla. Microbio chiquilla. Este es empollón y le engañan mucho. Le Esto engañan... rinirekin. Tori. A ver. Claro. A ver, y aquí está el Aita de Virusa. El Aita de Virusa que está siempre bebiendo sangre porque los virus están todo el día alimentándose. Chupando. Y está siempre Hay que bebiendo. hay que depilarse, ¿eh? Bueno, él Sí, está... sí, sí. La verdad que es una maravilla. ¿Son títeres solo para destinados al público infantil o Bueno, o pues también mira, se puede hacer para con el este público espectáculo la verdad es que nos ha llamado la atención que le gusta muchísimo también a los adultos, porque tenemos otros espectáculos que son específicamente para niños y sí que es verdad que cuando, bueno, pues algunos padres suelen quedar, nunca sabemos si es para cuidar a los niños o por el espectáculo, pero aquí sí que sabemos que se quedan por el espectáculo porque lo oímos las risas, las carcajadas y luego cuando hablamos con ellos, cuando terminamos, pues las felicitaciones y dicen, joder, es que se me pasa mejor que los... El sábado pasado estuvimos ahí en San Sebastián, en un choco de Vieta con el Ayuntamiento de San Sebastián, y eso precisamente me comentaron eso, un padre. Dice, es que lo hemos pasado, mira, yo sí, porque he venido con el niño, pero si no hubiera sido para el niño, si hubiera sabido cómo era, hubiera venido. Está mirando Esa con es unos la- ojos. Oye, Agurchane, te estás enamorando, ¿eh? Te estás No sé yo, enamorando. estamos ya muy cerca tú y yo, ¿eh? Vamos a mantener un poco las distancias. Pero bueno, pero es una descarada, Es una esta descarada de Agurchane, ¿eh? Agurchane. Esta es la madre, Ay. la madre de... Uy, tengo yo un libro. Madre son muchas- mía. Ya no porque sabes. Toda la familia. Esto y- es como el culebrón, los- no te esto es- aclaras al final de esto quién es es una- hijo de quién, padre de quién, ¿no? Esta es la madre Desde luego. del empollón. Son una maravilla. Y este es su marido, que los dos se quieren muchísimo, están todo el día besando. Pues Antoine, te damos las gracias. Muchas Bueno, gracias. Ahora conoceremos después del programa al resto nosotros aquí. Nos tenemos que marchar. ¡Ay, Agurchane, no me hagas nada! Tenemos que marchar. Mala Gracias, la Antoine. tía. A vosotros. Estaremos Gracias. pendientes del festival, ¿eh? Sí. Muy bien. Estaremos pendientes. Y ustedes también, se lo recomendamos, Me de está verdad. gustando Agurchane, Muy ¿eh? divertido. Me está- sí, Agurchane, sí, de sí, verdad. sí, sí. Que nos vamos con qué? A ver, venga. Ay, ¡mua! Es que me da unos besos. Venga. Galdames Folk. Galdames Folk. Sí, va a dormir, va a dormir. No te duermas, que lo que viene ahora es muy importante. Vale. Chema Pérez, nuestro compañero, ha estado en este festival de folk de Galdames y hasta allí nos vamos a